Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Daniel Ricardo Mogollón González, filósofo de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Filosofía UIS, doctor en Filosofía UIS, actualmente profesor cátedra de la Escuela de Filosofía UIS, y miembro del grupo de investigación Tiempo Cero. Actualmente el profesor Daniel viene desarrollando una labor comprometida con el reconocimiento de los saberes ancestrales desde el curso Filosofía y Sabiduría Ancestral en la Escuela de Filosofía UIS. A través de este espacio académico, busca acercar a los estudiantes de pregrado a otras formas de pensamiento, promoviendo el diálogo entre la filosofía occidental y los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Su trabajo se centra en revalorar y repensar la relación naturaleza-cultura como fundamentos del pensamiento filosófico y como camino crítico que muestra la importancia de nuestra herencia intelectual. Seguimos en este especial también de Filosofía y Sabiduría Ancestral, los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en el programa de hoy, en el mito Ico. Estimado profesor Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, Hernando. Para iniciar la conversación se compartirá el siguiente fragmento. Según el calendario tradicional de producción o de cultivo Iku, hay un momento en que el Padre Sol, Bunguakuki, y la Madre del Firmamento Nocturno, la Vía Láctea, Serpiente Madre Aku, se juntan, provocando la gran espuma y con ella la maduración de todos los seres condensados en formas de sayuna, semillas. Sayuna madura es vulnerable, insectos y animales la devoran. Solo las semillas protegidas por los padres y las madres a través de las danzas y los cantos de los mamos y de las familias sobreviven y se desarrollan, se hacen alimento. Algunas de ellas se convierten en kia, semilla, alimento que se vuelve a sembrar. Vuelve a la Saku Seinekun, Madre Tierra, para continuar el ciclo. Así, metafóricamente, el movimiento anterior del análisis y sus preguntas conducen a este cuarto paso, que consolida el sentido de una pregunta que ha madurado desde la perspectiva Ico, en un sentido profundo al punto de que se proyecta implícitamente como Ikumuya, tejido. Estimado profesor Daniel, ¿de dónde sale este fragmento en lo que acabamos de dialogar? Inclusive también desearía que pudieras precisarnos ese nombre, Iku, por lo que ya como hemos venido dialogando, se suele como atribuir ciertos nombres que no corresponden precisamente a los grupos originarios. Entonces, ¿a quiénes hacemos referencia con los Iku y qué nos quieres decir con esta frase? Bueno, muchísimas gracias, Hernando. Esta frase es extraída de la tesis de maestría El acto de tejer como acto cosmogónico en la cultura Ica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo pueden encontrar en el repositorio de la UIS. Esta frase que tú muestras, que nos leíste, hace parte de la visión cosmológica, cosmogónica, de, como hemos llamado, de los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay que recordar de manera muy rápida que hemos hablado de los taironas
como el eje civilizatorio que funda entonces la cosmovisión de la Sierra Nevada de Santa Marta. También recordar que estamos con estos programas conmemorando los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta, que fue entonces fundada por Rodrigo de Bastías el 29 de junio de 1525. Esto es interesante porque acá nos está mostrando ese mito. Hemos dicho que los mitos son los relatos que nos permiten hablar desde el lenguaje. El ser humano es lenguaje. Cada vez que se expresa lo hace a través de unas formas, y estas formas permiten conocer las estructuras que a nosotros como filósofos nos interesan, y es la cognición. En este sentido, lo epistemológico, lo que es la pregunta por el conocimiento, lo ontológico por la pregunta del ser, y también tenemos esa pregunta de cómo respondemos ante el mundo, que es lo ético. En este caso nos está hablando el mito tú nos decías, Ike. Ike es la palabra correcta como se le debe llamar al grupo, ya que es la palabra es decir, la palabra original, ya que este grupo se le conoce en el ambiente colombiano, en su historia, en el turismo, como los arhuacos. Y los arhuacos, esa palabra arhuaco es un sobrenombre que puso el español, un apelativo que puso el español a este grupo, especial a este sistema de pensamiento, que también hay que recordar que ellos provienen del Tairona y se dividen en 4 culturas indígenas muy determinadas que se relacionan, que son, como ya hemos mencionado, los Kogi, los Kagaba, los Wigua o los Zanja, en este caso los Ica o Arhuacos. Arhuaco era una palabra que tiene una mezcla más que todo quechua, porque nos habla del oro, ¿sí? En lugar del oro. A ellos se les veía más bien como aquellos que portaban oro. Y así es, ¿no? Pues los descendientes son descendientes de los Tairona, y los Tairona tenían como ritualidad ponerse prendas, objetos de oro, que en otras palabras son lenguaje. Son un lenguaje sintetizado de una visión cosmológica. En otras palabras, estos prendedores o estas figuras eran una materialización en tercera dimensión de lo que es un lenguaje, que para nosotros es un poco extraño, pero es como decir una obra de arte, pero en esa obra de arte está inscrito un mito y una presencia del origen del cosmos que nos hace recordar como seres humanos que somos hijos de una gran madre, que es entonces la Mamá Grande. En este caso, la Mamá Grande, en esa cita que tú nos hablabas, ella se conecta como madre del firmamento nocturno, que es una constelación. Bueno, hay varias constelaciones, pero en esta se delinea la serpiente Haku, que es como la serpiente del dragón o la dragona en el mundo chino. Y aquí pues ella hace un contacto con el padre Uncuacucu, el padre Sol, mostrándonos un momento cósmico, un momento de un calendario en que entre el Sol y Haku es un momento propicio en la Tierra, específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, para generar espuma o generar nutrimento, es decir, generar semillas. Este pasaje especial nos muestra entonces precisamente lo que es la semilla, que es la sayuna, que pues para nosotros sería como el pensamiento. Cada vez que nosotros hacemos una reflexión, estamos generando un sayuna. Entonces, básicamente, cada vez que nosotros sembramos un alimento, estamos recordando esa conjunción entre las energías profundas y cada vez que del universo. Y cada vez que hacemos una reflexión filosófica, pues también dentro de nuestro interior, desde la visión Ica, es decir, de la Sierra Nevada de Santa Marta, estamos produciendo sayuna, que es un alimento. Entonces, el pensamiento para el indígena es alimento. Y bueno, como lo vamos a ir también analizando, es tejido. Y tejer para el indígena es la manera en cómo nosotros presentamos el pensamiento. Cuando hacemos o producimos, por ejemplo, en nuestro caso occidental, un texto, una tesis de pregrado, de maestría, doctorado, estamos haciendo sayuna. Sayuna, pues entre más calidad, mejor el fruto y mejor producción
de eso, ¿no? Entonces es un alimento. Cada vez que tú debes a pensar en una tesis filosófica desde lo ancestral de la sierra, estamos haciendo entonces un alimento para los demás. ¿Cómo pensamos este alimento? ¿Cómo lo procesamos? Esto es lo que quiere decir esta cita. En este orden de ideas, estimado profesor Daniel, ¿qué podríamos también profundizar con una cuestión al pensamiento o inclusive también una pregunta ya más formulada para nuestros radioescuchas en este momento antes de la pausa? Por supuesto, y es de qué manera el estudio de los saberes ancestrales de la cultura Ica de la Sierra Nevada de Santa Marta permite establecer una reflexión y diálogo con la filosofía occidental contemporánea. ¿Y por qué considerar este pensamiento Ica como una filosofía? Ya regresamos. Amables oyentes, seguimos en sintonía con los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Daniel Ricardo Mogollón González, profesor de la Escuela de Filosofía WIS, en este especial de Filosofía y Sabiduría Ancestral, los mundos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el mito Ico. Estimado profesor Daniel, como bien nos has estado comentando respecto a esta visión cosmogónica, cosmológica de los Ica, ¿qué podríamos decir alrededor del mito o de la narración o de la ley de origen que, digamos, nos propones justamente para reflexionar en la emisión del día de hoy? Bien, Hernando, muchas gracias. Yo quiero compartirles a ustedes también para iniciar esta parte, y es la lectura de la formación del mundo, también como un tejido, que podemos hacerlo con el anterior, cuando hablábamos de la sayuna. Hoy, en este momento, pues, hacemos alusión a la formación del mundo como el acto de tejer, que hemos dicho que tejer es escribir. Y escribir o tejer es realmente el acto profundo de la construcción del pensamiento filosófico. Así que, dice este fragmento, al principio, en la formación del mundo, siendo en estado de tinieblas, mucho antes de que apareciera nuestro padre el sol, Kaku-Unquakuku, y nuestra madre luna, Atitima, para dar luz al mundo, de cómo se había formado nuestra primera madre, la tradición y los mamas dicen primitivamente dónde fue formándose la tierra dentro del cerro Gunmake Gulumake. Allí empezó la creación de cuantos seres habían de existir en el mundo entero. ¿Cuál origen? Que originó precisamente la sangre roja y la blanca, quienes son los 4 padres y madres del universo. Aquí son los 4 puntos cardinales que surgen, ¿no?, como un hecho cosmológico. Dicen que estos seres existían en espíritu antes de la formación del mundo, y en esta forma espiritual se vieron dándose sus nombres para presentarse como primeros. Bueno, aquí se está leyendo tal cual como lo dicen los indígenas, por eso suena un poco extraño. Y de una vez se hicieron ellos ambos de nuestra sangre, que circulan en las venas de nuestros cuerpos y de nuestros cabellos, y así existir en nuestros hombres y mujeres quiere decir que ellos fueron nuestros primeros padres y madres. En eso quiero bajar por una loma, dice, parecida a la que habían llevado,
idéntica persona con una mantica puesta toda remendada y llevaba cargando en una espalda una mochila con un instrumento de madera colgado, una mochila empezada con aguja puesta de madera y utensilios de corchar el algodón, o sea, el gurkunu, que es el uso, y otro era el de sacar, y más encima también llevaba un par de mantas, también remendadas, conforme se había ido desde el principio con todos los chismes. Según relata esta historia, eso representaba lo que más tarde nos íbamos a hacer y usar para nuestro cuerpo en una futura generación. Este es un texto que es extraído precisamente de los mitos, de las narraciones que hacen los mamos Ica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hemos dicho que los Ica hacen parte de ese mundo de los Tairona y que se dividen entonces en 4 grandes ejes culturales: los Kogi, los Kagaba, los Arhuaco o Icas, los Sanja y Wiwas, y en el caso especial también muy importante los Cancuamo, que son otro grupo que también pertenece a la tradición del pensamiento mítico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí nos está mostrando esa primera formación del mundo, donde precisamente el Padre Sol y la Madre Luna se concentran en un cerro que se llama Gumake Gulimake, y allí se genera o se crea el mundo. Y en ese mundo aparecen 4 seres que son 4 direcciones. Esto es bien interesante, nos muestran las direcciones, los 4 puntos cardinales, pero también nos muestran el arriba y el abajo, como haciendo una visión tridimensional, como de la unión del Padre Sol y el Madre Luna en ese cerro surge entonces la estructura del universo, la estructura física. O sea, nos están hablando de una visión cosmológica. Es decir, que en la Sierra Nevada de Santa Marta surge el universo humano, todas las cosas y la naturaleza surgen de esa montaña. Por eso es importante, pero aquí también se relata o se dice cómo estos padres primitivos construyen o tejen unas mochilas que son bien interesantes, porque la mochila nos hace hablar, nos hace pensar en el conocimiento, cómo los indígenas generan y llevan su conocimiento. Si nosotros lo hacemos a través de escritos, los indígenas lo hacen a través de la tejeduría, y lo que se pone dentro de la mochila, en el caso de las sierras, el tutu. En el tutu se guarda el conocimiento. Entonces todo lo que se vaya a llevar de un lugar al otro es lo que debe caber en el tutu. Todo lo que vamos a llevar de una vida a la otra lo tenemos que llevar en el tutu. Y todo lo que se va a transportar de una generación a otra se presenta o se lleva en el tutu. Es decir, en la mochila llevamos ese conocimiento, y es precisamente una de las cosas que queremos decir aquí, que tejer es pensar. Así que la misma estructura de la mochila es una estructura de pensamiento, es una estructura de conocimientos. Bueno, los que han visto las mochilas arhuacas reconocen unos patrones simbólicos y unas figuras que también muestran una narratividad. En este caso muestran el mito. Nos están mostrando la mochila, nos muestra el origen cósmico. La mochila siempre está recordándole al indígena su origen, su presente y su futuro. Y este futuro implica que hay que seguir tejiendo la palabra, ¿no? La palabra se teje, la palabra se reifica a través de fibras. Y bueno, aquí nos está mostrando el mito de Ati Naboba, que es la madre de la tejeduría. Y es un ser femenino. El ser femenino es como decir la madre de la escritura. Es como el indígena escribe su pensamiento, y es a través de la función, en el caso de la mujer, de tejer la mochila, el tutu, la que muchos conocemos, pero también los hombres tejen el muku, que es la manta. Esta manta es muy importante porque aquí nos muestra entonces la manta como una segunda piel, una identidad que se transmite o se pone allí. En otras palabras, este fragmento lo que nos quiere mostrar es cómo empieza a surgir la creación, cómo la existencia
de todas las cosas está ligada entonces al tejido. Tenemos que seguir tejiendo, en otras palabras, leer y escribir. Para el filósofo contemporáneo, en su relación a la filosofía contemporánea, es cómo debemos hilar nuestros pensamientos. Y que para el indígena, el pensamiento también se inscribe en el acto del habla. Cuando estamos allí, en la cancurua, reflexionando, estamos también tejiendo, y ese tejido está metido, se mete dentro de una mochila, y esa mochila se lleva siempre. Entonces de eso se trata este fragmento y la importancia de la cultura de los Ica, que son los que nos enseñan a escribir y a tejer, nos enseñan a tejer, y tejer es un acto también de cruces de pensamientos, de muchísimas fibras. Así que, por otra parte, valorar esas llamadas mochilas como fragmentos de textos ancestrales que todavía viven sobre los cuerpos de las personas y que están transmitiendo una sabiduría. Así que no es solo una mochila, no es solamente una artesanía, sino en este caso es el origen que va colgado allí, que es, bueno, cuando ya hablamos de cada una de las mochilas, ya estaríamos haciendo un análisis profundo de una particularidad, una categoría de ese tipo de pensamiento. En este caso podría ser lagunas y cerritos, podría ser la madre araña, podría ser padre Serancua, podría ser Poporo, y cada una de estas nos habla o nos remite a un tema. Y ese tema es el que ya podríamos empezar a profundizar cuando hacemos pues un análisis hermenéutico o fenomenológico profundo. Solamente quedaría, como tú has mencionado, no simplemente ver aquel objeto también ancestral, simplemente como una tendencia, una moda, que uno también suele verlo en esos casos donde, entonces una mochila es bonita, tiene tales colores, pero como bien has mencionado, es un tipo de lenguaje. Es decir, uno como quizás occidental comprende el lenguaje o lo reduce a algo netamente alfabético vocálico, pero como bien tú has mencionado, es también una forma de pensamiento, una forma de impregnar pensamiento dentro de la misma cosmovisión, cosmología y cosmogonía de la comunidad Ico. De verdad te agradecemos, mi estimado profesor Daniel, por esta intervención, por esos valiosos aportes, por esta relación del mito también con algo tan lindo, tan sagrado también como lo es la tutu. Y de verdad es grandioso también poder tener ese espacio donde profundizamos alrededor de estos pensamientos, de estos saberes, y que no es algo arbitrario, sino como bien tú has mencionado en el desarrollo de todo el programa, responde a una ley de origen también, a un mito. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Muchas gracias, Hernando. Hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.